compartir. Aquí no estamos descubriendo la pólvora, nada, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir analizando. Para empezar, el tubo digestivo empieza desde la cavidad oral, que eso han debido ver en patología de cabeza y cuello. Hacia abajo tenemos esófago, estómago, intestinos delgado y grueso y obviamente las glándulas anexas al tubo digestivo, empezando por el hígado, páncreas, vesícula biliar, etc. Ahora, empezamos nosotros a analizar la patología del esófago. Y muchas de estas patologías también guardan cierta relación con patología intestinal. Pero antes de empezar, quiero recordarles la histología del esófago. Ustedes deben recordar que la histología del esófago, para su estudio, el esófago se divide en 2/3 superiores y 1/3 inferior. ¿Por qué tipificamos así 2/3 superiores y 1/3 inferior? Porque histológicamente es diferente. Los 2/3 superiores tienen una mucosa con epitelio plano estratificado no queratinizado, una capa muscular de músculo estriado esquelético. A diferencia que el tercio inferior tiene una mucosa con epitelio cilíndrico simple y una capa muscular de músculo liso. ¿Cuál es la relevancia? La relevancia es que los tumores van a ser diferentes. En los 2/3 superiores vamos a tener un carcinoma epidermoide por el tipo de epitelio y en el tercio inferior vamos a tener un adenocarcinoma por el tipo de epitelio. Asimismo, los tumores estromales en los 2/3 superiores van a ser derivados del músculo estriado esquelético. En cambio, en el tercio inferior van a ser derivados del músculo liso. Otra característica que también deben recordar es que ya a partir del esófago se hacen bastante evidentes los plexos mientéricos, el submucoso y el muscular, que ya empiezan a brindar los movimientos de mezcla y propulsión que tenemos en todo el tracto digestivo. Eso es bastante importante. Sobre esa base vamos a hablar ahora de las malformaciones congénitas. Fíjense aquí las imágenes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos atresia, fístulas, duplicaciones. ¿Qué es atresia? Que no sé, o sea, que se formó, evidentemente hubo un esbozo embriológico, pero nunca se desarrolló. Las fístulas son comunicaciones anómalas. En el concepto que manejamos de fístula es una comunicación anómala, puede ser entre diferentes órganos de dentro a fuera, de fuera a dentro, etc. Y las duplicaciones, ¿no? Que son elementos paralelos. La atresia, fístulas y duplicaciones pueden aparecer, como les decía, en cualquier parte del tubo digestivo. La ausencia o agenesia total del esófago es muy rara, por eso más tenemos atresia. La atresia esofágica, ¿qué produce? Obstrucción, puede asociarse a una fístula o puede haber también una fístula sin atresia. La atresia intestinal es menos frecuente que la atresia esofágica. Y los procesos de estenosis, como están viendo acá esta imagen, es una forma incompleta de atresia. O sea, tenemos el esbozo que está formándose del esófago, pero en algún segmento del esófago la luz se ocluye totalmente y ese segmento deja de formarse, ¿no? Esa es la estenosis. ¿Qué más tenemos a nivel esofágico y asociado al resto del tracto digestivo? La hernia diafragmática, ¿no? ¿Qué es una hernia diafragmática? Que las vísceras abdominales se protruyan o hernian a la cavidad torácica. Luego tenemos el onfalocele y gastrosquisis. ¿Qué es el onfalocele? Es una falta de cierre de la musculatura abdominal que se halla incompleta y las vísceras salen a través de un saco membranoso, o sea, hay una hernia, ¿no? La gastrosquisis, ¿qué es? La gastrosquisis es similar al onfalocele, pero aquí no hay, o sea, no hay un poco más el desarrollo completo de los músculos de la pared abdominal y tampoco estos se cierran completamente, igual se produce la eventración. Ahora, tenemos otro trastorno congénito que es la ectopia. Ectopia, tejido fuera del lugar, ¿no? O sea, podemos encontrar tejidos ectópicos en varios segmentos del tubo digestivo. Y generalmente el principal tejido ectópico es el pancreático, aunque puede haber también mucosa gástrica ectópica.
¿Qué más? Seguimos en congénitas, por si acaso, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero Robbins tiene una particular característica de describir los cuadros, los procesos a nivel sistémico, ¿no? Siempre va a empezar por congénito, va a seguir por inflamación y luego va a terminar en neoplasias. Entonces, seguimos con congénitas y tenemos el divertículo de Meckel, como ustedes están viendo acá. Nosotros tenemos este ejemplo en macroscopía, ¿no? ¿Qué es un divertículo? Es una protrusión que implica las cuatro estructuras de toda la pared del tracto digestivo. Estoy hablando de mucosa, submucosa muscular y serosa, todo completo, ¿no? Entonces emerge así y obviamente se produce el divertículo. En este caso, el divertículo de Meckel se considera un fracaso de la involución del conducto vitelino. Se origina en el lado antimesentérico del intestino y su mucosa se parece a la del intestino delgado. Generalmente tiene el divertículo de Meckel tiene un tamaño de 5 centímetros, se ubica a 60 centímetros de la válvula ileocecal, es 2 veces más frecuente en el sexo masculino y es sintomático con más frecuencia a los 2 años de edad. La estenosis pilórica, ¿no? Estenosis pilórica se encuentra 3 a 5 veces más frecuente que en los varones, representa uno de cada a 300, 900 nacidos vivos y de acuerdo con la base genética se asocia al síndrome de Turner y a la trisomía 18. Se presenta entre la tercera y sexta semana de vida en forma de regurgitación, vómitos no biliosos en escopetazo. La exploración física manifiesta una masa firme, ovoide de 1 a 2 centímetros, y la resección quirúrgica de la capa muscular miotomía suele ser curativa, ¿no? Siempre y cuando no sea, como les había mencionado, una estenosis asociada a una atresia, ¿no? Y acá podemos observar la manifestación clínica y acá observamos la estenosis pilórica. ¿Qué más tenemos, no? ¿Qué más? Estamos asociando las alteraciones congénitas tanto del esófago como de lo que sigue en el tracto gastrointestinal. Tenemos la enfermedad de Hirschsprung. ¿Qué cosa es la enfermedad de Hirschsprung? Una agangliosis congénita. Por eso les decía, es importante recordar que tenemos los plexos ganglionares, ¿no? Y obviamente si tenemos ausencia de los plexos de Meissner y Auerbach, no existe pues contracciones peristálticas. Estas están ausentes y se produce una dilatación proximal en el segmento afectado, tal cual ustedes están viendo, ¿no? Y el vientre va a ser globoso, etc. La enfermedad de Hirschsprung se presenta de 1 en cada 5,000 nacidos vivos y suele aparecer de forma aislada o en combinación con otras anomalías del desarrollo. Muy bien, estas son las alteraciones congénitas compartidas, como les decía, de esófago hacia el resto del tracto intestinal en algunos casos. Ahora, bueno, esta es la estructura anatómica del esófago, la vascularización y demás, ¿no? Órgano de estructura anatómica de forma tubular, que ya les he dicho que en histología nos interesa esa división de los 2 tercios superiores y el tercio inferior. Específicamente, podemos observar también, como en este caso, una obstrucción esofágica, ¿no? Tal cual están viendo en esta radiografía de contraste. Y obviamente, esta alteración, esta obstrucción esofágica se puede deber a obstrucciones estructurales o funcionales. Estructurales, o sea, ausencia del desarrollo de las capas propias del esófago, o funcionales en relación a los plexos, ¿no? Y según la imagen que se forme, tenemos el esófago en sacacorchos, que se produce en pacientes con contracciones de gran amplitud en el esófago distal, como están viendo acá. El espasmo esofágico difuso, que se caracteriza por contracciones repetidas del músculo liso del esófago distal, o sea, del esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior hipertenso, que se produce en ausencia de patrones alterados con contracciones esofágicas, ejemplo, la disfunción del esofágico inferior. Esto para nosotros, esta disfunción del esfínter esofágico inferior, sobre todo, falta de relajación, etcétera, tiene pues un nombre determinado y eso conocemos como acalasia. Entonces, ¿cuántas veces existe esa disfunción? Y se manifiesta obviamente en un dolor en esa región precordial que puede ser confundido, qué sé yo, con un infarto de miocardio
etcétera. Pero este fenómeno de la acalasia tiene que ser obviamente bien diagnosticado y tratado porque, como les digo, produce pues una tremenda manifestación clínica. ¿Y cuántos de nosotros alguna vez no hemos tenido esa disfunción que se produce de manera incluso fortuita o a veces repetitiva cuando muchas personas consumen alimentos secos, por ejemplo, ¿no? Les es difícil, difícil que el bolo alimenticio atraviese el esófago y duele, ¿no? Y como les digo, puede ser confundido con una manifestación clínica cardíaca. ¿Qué más tenemos en esófago? Específico, el divertículo de Zenker. ¿Qué es el divertículo de Zenker? Ya sabemos que es un divertículo, o sea, una proyección de toda la pared. El divertículo de Zenker está situado por encima del esfínter esofágico superior. Se asocia a una relajación disminuida y espasmo del músculo cricofaringeo tras deglutir, ya que produce un aumento de la presión entre la faringe distal y la aparición del divertículo de Zenker. Generalmente los pequeños, o sea, de tamaño pequeño, resultan asintomáticos, como estamos viendo acá, pero los más grandes acumulan alimentos, produciendo masa y síntomas y muchas veces procesos inflamatorios. Entonces acá tenemos el divertículo de Zenker específico del esófago. Los procesos inflamatorios, los procesos inflamatorios se conocen como esofagitis, ¿no es cierto? Esto puede deberse, fíjense acá, a causas como la estenosis, ¿no? ¿Y qué es una estenosis? Es el engrosamiento fibroso de la submucosa que se asocia a atrofia de la capa muscular propia y obviamente lesión epitelial secundaria. La mayoría de estos casos se debe a inflamación y cicatrices. Los pacientes conservan el apetito y el peso, pero esto tiene que ser resuelto de manera quirúrgica, ¿no? Resuelto de manera quirúrgica. Entonces, fíjense acá, bastante clara la imagen de una estenosis esofágica que siempre se va a manifestar por un proceso inflamatorio del esófago. En nuestro medio, ¿en qué casos vemos la estenosis esofágica que aquí dice benigna, no? Podemos encontrar asociada sobre todo a la exposición o a la ingesta de ciertas sustancias tóxicas, cáusticas, ¿no? Ya sea de manera voluntaria o involuntaria, que lesionan obviamente la pared del esófago. Pónganse una persona que de manera no intencionada ingiera, qué sé yo, soda cáustica, ácido nítrico, que es el ácido de joyería, etcétera. Obviamente, pues vamos a tener como resultado esto porque se daña la pared y en la evolución de ese proceso inflamatorio va a terminar produciendo una estenosis esofágica. ¿Qué más podemos observar en el esófago? Las famosas membranas esofágicas y los anillos esofágicos. Las membranas esofágicas son específicas de la mucosa y son lesiones semicirculares que protruyen en 5 milímetros y tienen 2 a 4 milímetros de espesor. Están compuestas por tejido conectivo fibrovascular recubierto de epitelio. El síntoma principal es la disfagia. Y esto valga la aclaración, la disfagia es una de las principales manifestaciones clínicas de patología esofágica. Luego tenemos los anillos esofágicos de Schatzky, que se llaman, ¿no? Anillo, o sea, alrededor de toda la circunferencia. Están formados por mucosa, submucosa y en algunos casos una capa muscular hipertrófica, ¿no? Acá podemos observar, fíjense, y además altera, pues obviamente es como si hubiera algo constrictivo, no comprime totalmente la luz del esófago, pero sí obviamente produce una alteración en la morfología, ¿no? Esos son los anillos de Schatzky. Cuando les hablaba de la acalasia, ¿no? De la dificultad en la relajación del esfínter esofágico inferior, normalmente se produce liberación del óxido nítrico y del polipéptido intestinal vasoactivo, junto con la interrupción de la señalización colinérgica normal. Esto hace que el esfínter esofágico inferior se relaje durante la deglución. Cuando esto no existe, entonces, ¿qué vamos a tener? La tríada de falta de relajación o el esfínter esofágico inferior con relajación incompleta, aumento del tono del esfínter esofágico inferior y aperistaltismo del esófago.
Estos tres parámetros, por eso se consideran como triada, son específicos para que nosotros definamos el diagnóstico de acalasia. Existen tipos de acalasia, entre estos tenemos la primaria, secundaria. La primaria se debe a degeneración neuronal inhibidora del esófago distal y la secundaria a la enfermedad de Chagas. En este caso tenemos que siempre diferenciar, ¿no? La enfermedad de Chagas es igual, es una destrucción de los plexos ganglionares, pero por un proceso inflamatorio parasitario. Es pues la enfermedad de Chagas, es la tripanosomiasis, ¿no? El tripanosoma cruzi. Nosotros tenemos en Bolivia zonas altamente endémicas de Chagas, ¿no? El Chaco tarijeño, Tarija, Sucre. Entonces, ahí podemos observar esta destrucción. Esta manifestación de la acalasia como tal se va a presentar en gente adulta, ¿no? En, qué sé yo, en jóvenes adultos y demás. Y nunca tenemos que confundir con la enfermedad de Hirschsprung, que ya sabemos que es congénita. Todo lo congénito siempre se va a manifestar en el primer año de vida. Ahora, ¿cuáles serían las opciones terapéuticas? Simplemente como referencia. Una miotomía laparoscópica, una dilatación neumática con balón o inyección de la neurotoxina botulínica para relajar el esfínter esofágico inferior. Acá podemos observar, fíjense, la motilidad inadecuada, cómo va alterándose y obviamente te produce pues una disfagia, lo que les decía, que puede ser confundida con una alteración cardíaca por la zona. Ahora, netamente los procesos inflamatorios se denominan esofagitis. Y el proceso, las esofagitis pueden ser agudas, pueden ser crónicas, dependiendo, ¿no?, de la intensidad, de la evolución del proceso inflamatorio. Las esofagitis generalmente agudas se acompañan de laceraciones, ¿no? Porque ya existe también un debilitamiento, o sea, será una esofagitis aguda en la manifestación clínica, pero el cuadro inflamatorio ya tiene más tiempo de evolución y tiene otros factores de riesgo. Entonces tenemos las laceraciones y en las laceraciones observamos que son desgarros, fíjense, desgarros longitudinales cerca de la unión gastroesofágica y estos se denominan los desgarros de Mallory-Weiss. Se asocia a vómitos y representa el 10% de la causa de hemorragias digestivas altas por estas laceraciones y por el síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? O sea, cuando solamente vemos desgarro es específico desgarro de Mallory-Weiss. Si se acompaña de hemorragia digestiva alta, ahí se llama ya síndrome de Mallory-Weiss. Nosotros tenemos que aprender a manejar de manera específica los términos, mucho más cuando estamos redactando una historia clínica. O sea, no podemos confundirnos en nada. Entonces, si aplicas el término de síndrome, estás manifestando un conjunto obviamente, perdón la palabra, de la redundancia, de manifestaciones, de signos y síntomas en conjunto, ¿no? Entonces, cuando especificas una cosa, es solamente el nombre completo. Entonces, aquí podemos observar los desgarros de Mallory-Weiss y obviamente la tortuosidad de los vasos. Lo que les decía, ¿no? Las esofagitis químicas, que se puede observar por la ingesta de algún elemento tóxico para el organismo. Y luego tenemos las esofagitis infecciosas. En los 2/3 superiores, la mucosa escamosa estratificada puede dañarse por varios agentes. Aparte de lo que les decía, ese consumo fortuito de sustancias tóxicas, el alcohol es uno de los factores de riesgo que también daña la mucosa esofágica. El tabaquismo, entre otros, ¿no? En niños, las lesiones esofágicas se debe a la ingesta de productos de aseo. ¿Cuántas veces no vemos niñitos que se han tomado lavandina o se han tomado agua de ase? Y ahí tenemos un proceso inflamatorio. Bueno, en adultos, por factores de trastornos que pueden estar acompañados de una autoagresión, ¿no? Ahora también podemos observar esofagitis por fármacos, ¿no? Porque la ingesta de cualquier fármaco que no llegue a mucosa gástrica y que empiece, qué sé yo, por ejemplo, una cápsula o un otro medicamento que empiece a soltar todos sus principios activos en mucosa esofágica, te va a producir una reacción química.
Ahora, también podemos ver que el esófago puede verse afectado por ciertas enfermedades cutáneas, pero dentro de las causas infecciosas podemos hablar sobre todo del herpes simple y de la cándida albicans. La cándida albicans. Dos procesos infecciosos asociados a agentes microbianos bastante comunes en nuestro medio, ¿no? Luego tenemos la esofagitis por reflujo. En la esofagitis por reflujo, también el epitelio escamoso estratificado se ve afectado porque es altamente sensible al ácido. Las glándulas de la submucosa del esófago contribuyen a la protección de la mucosa, sin embargo, muchas veces se ven superadas. El tono constante del esfínter esofágico inferior impide el reflujo del ácido en el estómago. El reflujo gastroesofágico es una causa frecuente de relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. O sea, al revés, en la acalasia no se relajaba y aquí se relaja cuando no debe, ¿no? Entonces el contenido gástrico pasa al esófago. Se puede asociar a distensión gástrica, a gases, a aerofagia, a alimentos con estimulación faríngea. El reflujo gastroesofágico presenta síntomas clínicos como disfagia, pirosis y regurgitación del contenido gástrico. Entonces, esto tiene que tener obviamente un seguimiento clínico, un tratamiento adecuado y las personas que padecen de reflujo gastroesofágico un poco más tienen que dormir en semifauler, ¿no? O sea, semisentados más o menos para evitar esto y el consumo de alimentos máximo tiene que ser hasta las 7 de la noche. ¿Qué otra lesión tenemos acá? Las varices esofágicas, ¿no? Fíjense estas dilataciones tortuosas de los vasos venosos del esófago. Entonces, las varices esofágicas se asocian precisamente a una agresión de fármacos u otros materiales absorbidos, ¿no? La hipertensión portal es una de las causas también importantes para la presentación de varices esofágicas y la complicación más grave es la ruptura de las varices esofágicas que también va a producir una hemorragia digestiva alta, que es una causa de muerte bastante frecuente. Obviamente tiene que tener un tratamiento inmediato si queremos que el paciente sobreviva. Luego tenemos el esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? Ya deben estar ustedes recordando que el esófago de Barrett es una metaplasia atípica. Aparte de atípica, es una metaplasia inversa, ¿no? Normalmente la metaplasia, ¿qué es pues la metaplasia? Es la sustitución de un tejido maduro por otro también maduro, pero más resistente. Esa es la clave, ese es el fundamento. Cuando decimos metaplasia inversa o metaplasia atípica, estamos hablando el caso específico del esófago de Barrett, donde el epitelio cilíndrico del tercio inferior empieza a sustituir al epitelio escamoso de los 2 tercios superiores. Y obviamente, reitero, es una metaplasia atípica, ¿no? Que va a conllevar alteraciones incluso displásicas. Es por eso que el esófago de Barrett se considera el principal factor de riesgo para el adenocarcinoma de esófago. Adenocarcinoma de esófago. Y acá tenemos, fíjense, una zona de metaplasia. Fíjense cómo el epitelio cilíndrico va reemplazando al epitelio escamoso, cosa que lo normal sería que el escamoso le sustituya al cilíndrico, pero en el de Barrett no sucede, ¿no? No sucede. Respecto a los tumores esofágicos, ya hemos hablado, los 2 tercios superiores, carcinoma epidermoide, el tercio inferior, adenocarcinomas. Y los adenocarcinomas siempre van a ir relacionados sobre un esófago de Barrett, ¿no? Esos son los principales. Y los estromales, también ya les he manifestado, del músculo estriado esquelético, rhabdomioma o rhabdomiosarcoma, del músculo liso, leiomioma o leiomiosarcoma. Simplemente eso para ubicarnos, ¿no? Y aquí tenemos proceso, por ejemplo, una imagen de un adenocarcinoma que va afectando no solamente el esófago, sino se está extendiendo hacia el cardias. Aquí está una imagen de un carcinoma epidermoide. Para el carcinoma epidermoide de esófago hay factores de riesgo como el consumo de alcohol, tabaco, la nutrición, el consumo frecuente de bebidas calientes, lesiones por cáusticos, tilosis y acalasia.
La mitad va a aparecer en el tercio medio del esófago, como dice, hasta el tercio medio comienza como cualquier carcinoma epidermoide con una lesión preneoplásica, un carcinoma in situ, y las lesiones precoces aparecen como engrosamientos de color blanquecino. El inicio es insidioso, o sea que al principio no se nota y casi siempre produce disfagia, odinofagia y obstrucción. La hemorragia y la sepsis acompañan a la laceración del tumor. ¿Han entendido esófago, jóvenes? ¿Está claro esófago o qué cosa no han entendido de esófago? Listo. Muy bien, me alegra, me alegra. Pasar clases virtuales es como hablar con Dios. Sabemos que está ahí, pero no le vemos, ¿no es cierto? Bueno, espero que esté ahí, que estén ahí y no esté pasando clases con el gato, más o menos, ¿no? Sigamos, jóvenes. Vamos a hablar de estómago, ¿no? ¿Qué tenemos que recordar en el estómago? Primero que anatómicamente presenta 4 segmentos: fondo, cuerpo, antro y pilo. Esa es la clave anatómica, ¿no es cierto? La irrigación, vascularización, ustedes dominan más que yo. Cuando vemos hacia el interior de la mucosa gástrica, lo que vemos son los pliegues longitudinales, así bien ordenaditos, son los pliegues gástricos. Y en los pliegues gástricos, si ustedes recuerdan histología, en los pliegues gástricos desembocan las glándulas gástricas. Las glándulas gástricas igual tienen que acordarse, porque si no nos acordamos una glándula gástrica en histología, no vamos a entender. Una glándula gástrica tiene base, istmo y cuello. En la base de la glándula gástrica siempre vamos a tener células basales, luego vamos a tener células endócrinas, vamos a tener células oxínticas y vamos subiendo hacia el istmo y hacia el cuello, vamos a tener las células parietales, las células principales, las células mucosas, las células de epitelio, las células cilíndricas, ¿no? De epitelio cilíndrico. Así es una glándula gástrica. Entonces, cuando hablamos de toda la patología gástrica, tenemos nomás que recordar esa estructura de las glándulas gástricas. Entonces, ¿qué podemos nosotros observar en el estómago? Dentro de lo que ya hemos mencionado de las alteraciones congénitas, tenemos que recordar la heterotopía pancreática o una hernia diafragmática, las más comunes en las congénitas. También ya hemos mencionado y hemos descrito la estenosis pilórica congénita, ¿no? Reitero, todo lo congénito se va a manifestar en niños hasta el primer año de vida, si es que no se manifiesta inmediatamente después del nacimiento. Antes de proseguir, también tenemos que recordar en relación a lo que es la mucosa gástrica, los factores de protección de la mucosa gástrica, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores de protección? El moco, la secreción de bicarbonato y sobre todo la vascularización, o sea, el riego sanguíneo de la mucosa. Y esto tiene bastante relación en relación a lo que producen las glándulas gástricas, eso me estaba olvidando. ¿Cuál es la principal función productora de las glándulas gástricas? Elaborar el jugo gástrico. Y el jugo gástrico, cuando es elaborado, también tiene pues 3 fases: la fase cefálica, la fase gástrica, la fase intestinal. Y, por ejemplo, cuando nosotros ya sabemos, 11 de la mañana más o menos, ya sabemos que se está acercando la hora del almuerzo, que es entre las 12 y la 1, ya el estómago está empezando a secretar jugo gástrico. Esa es la fase cefálica. La fase gástrica, cuando llega el bolo alimenticio hacia el estómago. Y la fase intestinal, cuando se produce el vaciamiento del contenido gástrico hacia el intestino. Esto, reitero, jóvenes, sigue siendo histología. Pero tenemos que acordarnos, pues si no, no vamos a entender nada, ¿no? Aprender de memoria no es bueno tampoco. Ahora, sí, sobre esas bases vamos a hablar de las gastropatías y sobre todo de la gastritis aguda. Gastritis, proceso inflamatorio, puede ser agudo, puede ser crónico, ya les he dicho. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los AINES, o sea, el uso indiscriminado de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Ya sabemos, hasta las dulceras nos venden paracetamol, diclofenaco, no sé si es fácil de adquirir cualquier cosa. Aparte de eso, el consumo de alcohol, existe gastritis por reflujo, lo que produce una lesión bastante severa, la bilis,
y también las lesiones inducidas por estrés, ¿no? O sea, hay personas lábiles emocionalmente que de todo y de nada se ponen nerviosos y ahí pues obviamente tenemos secreciones también de todo, ¿no? Una de las complicaciones, tanto de las gastritis o gastropatías, son hemorragias, ¿no? O sea, lesiones ulcerativas que poco a poco van a sangrar, etcétera. Al principio, sin embargo, todo proceso inflamatorio puede ser también asintomático, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver dentro de la patogenia? Alteración de cualquiera de los mecanismos protectores de la mucosa gástrica tal cual les he manifestado, ¿no? Y las manifestaciones clínicas van a variar según el proceso inflamatorio agudo y crónico. Sin embargo, el dolor es una de las principales manifestaciones, ¿no? El dolor en epigastrio. Acá podemos observar la mucosa gástrica que ya empieza a lesionarse. Tenemos lesiones de la mucosa asociadas al estrés y son la causa, como les decía, sobre todo de las gastritis agudas, ¿no? Las gastritis agudas, cuando son severas, obviamente se van a complicar con úlceras gástricas agudas. Hemos definido ya el término úlcera, que es una solución de continuidad en cualquier superficie y dependiendo hasta dónde va a avanzar. Entonces tenemos las úlceras asociadas, como acá manifiesta, a las úlceras por estrés, pero dentro de estas úlceras por estrés, en primer lugar está también el consumo, como les decía, indiscriminado de antiinflamatorios no esteroideos. Luego tenemos las úlceras de Curling, y estas sí son, pero por estrés fisiológico. Lo que les explicaba cuando tenemos un paciente en terapia intensiva, qué sé yo, por varios días, pacientes sometidos a cirugías bastante cruentas de 12 horas de duración y demás. Ese es un estrés fisiológico que te va a producir úlceras gástricas agudas. Y luego tenemos las úlceras de Curling. Las úlceras de Curling son las que se asocian, bueno, aquí creo que me confundí. Las úlceras de Curling son las que se asocian al estrés fisiológico. Yo me confundí. Y las úlceras de Cushing son las que se asocian a tumores intracraneales, por si acaso, tumores intracraneales. O sea, esto, Curling, estrés fisiológico y Cushing, tumores craneales. Y las úlceras por estrés que llaman de manera común son las que más tienen asociación al consumo indiscriminado de antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, las lesiones en la mucosa gástrica van a verse manifiestas en los diferentes grados que se va a manifestar la úlcera, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas podemos ver complicaciones como una perforación, hemorragias y demás, ¿no? Reitero, las úlceras gástricas agudas son también una causa de hemorragia digestiva. La gastritis crónica. La gastritis crónica en su evolución se manifiesta también con una lesión ulcerosa y esa lesión ulcerosa se conoce como úlcera péptica crónica. La gran diferencia es que la úlcera péptica crónica es única, en cambio las agudas son múltiples en la mucosa gástrica. Para la gastritis crónica se considera también que un principal factor de riesgo, una causa, es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, si ustedes recuerdan de microbiología, es una de las bacterias más virulentas y precisamente por esa acción tan agresiva que tiene sobre la célula de la mucosa gástrica, que incluso modula su función, su metabolismo, su genoma propio, se considera uno de los principales factores de riesgo asociados al cáncer gástrico, ¿no? Cuando el Helicobacter pylori empieza a actuar, lo primero que va a producir es una atrofia de la mucosa gástrica. Al producir una atrofia de la mucosa gástrica, le quita a la mucosa gástrica sus mecanismos de protección y ahí actúa mucho mejor, ¿no? Hay diferentes grados de atrofia, pero desde el punto de vista histológico, ¿no? Porque, a ver, no es correcto que nosotros en un paciente de 25 años tengamos una gastritis atrófica, ¿no? Eso va a ser siempre consecuencia o asociado al Helicobacter pylori. Dentro de nuestra casuística, les decía que de 10 biopsias gástricas que nos mandan, 8 tienen Helicobacter pylori positivo. Y el tratamiento es
bastante, no es complejo, pero sí bastante agresivo también en base a 3 mecanismos. Muchas veces vuelve a recidivar la infección del Helicobacter pylori. Esta bacteria está en las comidas callejeras, se transmite por las patas de la mosca, está en productos lácteos de fechas pasadas, mal pasteurizados, etcétera. Por eso es que constantemente uno tiene reinfección de Helicobacter pylori. Ahora, esta bacteria es altamente virulenta y patógena. ¿Por qué? Porque aplica pues todos sus mecanismos de adhesión y a la mucosa gástrica, a las células gástricas, las adhesinas, las fimbrias y demás, ¿no? En su proceso de alteración de la función gástrica, lo primero que elabora es urasa. El test de ureasa, por eso es también uno de los medios diagnósticos que se utiliza para detectar el Helicobacter pylori, pero generalmente es más específico una biopsia gástrica, ¿no? El test de ureasa se puede. En niños, por ejemplo, porque nosotros tenemos niños afectados con Helicobacter pylori, no se puede pues hacer una biopsia gástrica, una endoscopía. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el Helicobacter pylori en en heces fecales, por ejemplo, en los niños. Y tenemos, la casuística demuestra que desde los 10 años un poco más tenemos infecciones por Helicobacter pylori. Acá podemos ver las lesiones que produce, las alteraciones morfológicas que produce el Helicobacter pylori, la ubicación específicamente en el antro, aunque puede existir colonización del antro y del cardias. Les decía, ¿no? La biopsia es lo que se recomienda. Obviamente, ¿cómo vamos a adquirir una biopsia? Por un examen endoscópico, existe un infiltrado inflamatorio y obviamente poco a poco va a ir disminuyendo los mecanismos de defensa de la mucosa gástrica. Cuando ya se manifiesta una atrofia de la mucosa, vamos a tener pérdidas de las células parietales, principales y demás. Acá tenemos la enfermedad ulceropéptica, que les decía, es la manifestación de la gastritis crónica, la principal. Entonces, esta úlcera péptica puede aparecer en el duodeno, pues no en el duodeno, puede aparecer en el antro, sobre todo, y también puede comprometer el píloro, ¿no? Es la forma más frecuente de enfermedad ulceropéptica, como les digo, que se localiza en el antro gástrico o en el duodeno asociado a aumento de la secreción del ácido gástrico y menor secreción de bicarbonato. También podemos observar en el fondo cuerpo del estómago, pero cuando existe una menor secreción de ácido. Y las personas con enfermedad ulceropéptica en el antro duodeno están protegidas frente a úlceras. Eso es falso, porque la casuística demuestra que es donde más aparece una úlcera y se perfora. Dentro de la epidemiología, podemos observar que se ve en pacientes adultos jóvenes. A partir desde los 20 años incluso podemos encontrar este tipo de lesión, ¿no? O sea, nuestra casuística es así, por nuestro tipo de alimentación, nuestros hábitos, etc. También esta enfermedad ulceropéptica está asociada al consumo de cigarrillos, o sea, al hábito del tabaquismo, algunas enfermedades cardiovasculares, al alcohol también, ¿no? Entonces, dentro de la patogenia va a haber un desequilibrio entre los mecanismos de defensa de la mucosa y los factores nocivos que van a lesionar la mucosa gástrica, y al lesionar la mucosa gástrica van a empezar a horadar toda la pared. Entonces, nosotros tenemos la clasificación de Murakami, por ejemplo, que clasifica las úlceras gástricas, sobre todo la úlcera péptica crónica, en un estadio Murakami 1, 2, 3, 4, dependiendo. El Murakami 1 solamente es el epitelio de la mucosa hasta la muscular mucosae, un Murakami 2 hasta la submucosa, Murakami 3 ya capa muscular, y un Murakami 4 y después toda la pared, y te va a producir obviamente una perforación gástrica. Bueno, aquí está la ubicación. Están asociados, limitados, tienen forma ovalada, redondeada. Los límites siempre son bien definidos, y esa es una característica morfológica y macroscópica que nos permite diferenciar con el cáncer gástrico, ¿no? Bueno, dentro de
Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos ardor en epigastrio, dispepsia, podemos ver cómo se está atrofiando la mucosa, anemia ferropénica, náuseas, pérdida de pesos, eructos, flatulencias, dolor tan intenso que puede referirse hacia la espalda, dirigido también al cuadrante superior izquierdo del tórax. Y anteriormente consistía en el uso, anteriormente el tratamiento previo era ¿qué se llama? Con inhibidores H1, pero si la úlcera es muy avanzada, el tratamiento es netamente quirúrgico, ¿no? Y también de lógica hay que hacer un tratamiento, si encontramos Helicobacter pylori, tenemos que hacer un tratamiento para el Helicobacter pylori. Este cuadrito es de Robbins y aquí podemos nosotros observar las complicaciones de la enfermedad ulceropéptica. ¿Cuáles son las 3 principales complicaciones de la enfermedad ulceropéptica? Hemorragia, perforación y obstrucción. La hemorragia, lo que les decía, se produce en el 15 al 20% de los pacientes, es la más frecuente, suele ser mortal en un 25% y es muchas veces la primera indicación de una úlcera. O sea, a veces el paciente deja, ¿no? De soslayo que le duela, que le arda, que tenga mala digestión y solamente se manifiesta con esto, ¿no? Al final. La perforación aparece en el 50% de los pacientes, es responsable de los 2/3 de muerte por úlcera y rara vez es la primera indicación de una úlcera, muy rara vez. Es una tremenda complicación cuando el paciente es sumamente descuidado con su persona. Posteriormente tenemos la obstrucción. ¿Por qué? Porque es un proceso inflamatorio que tiene que regenerar. Y cuando la inflamación es severa, la regeneración también es severa, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a ver un cuadro cicatrizal severo que nos puede generar obstrucción. La obstrucción se presenta en el 2% de los pacientes, se asocia sobre todo, ¿dónde? A las úlceras que se presentan en canal pilórico, ¿no? Puede también aparecer en el duodeno. El dolor abdominal es invalidante con retortijones y rara vez puede producir una obstrucción total y vómitos irreductibles, pero ya tenemos manifestaciones de obstrucción del lumen, sobre todo en el canal pilórico. Ahora, la atrofia de la mucosa y metaplasia intestinal, que debe ser considerada. La atrofia, ya hemos dicho, se pierde todo, las glándulas disminuyen su tamaño, los pliegues disminuyen su tamaño, tal cual hemos visto en nuestra macroscopía. Luego tenemos la metaplasia intestinal. ¿Qué quiere decir? Ya les he dicho metaplasia, ya les he dado el concepto y podemos observar en mucosa gástrica lo que nosotros llamamos una metaplasia intestinal completa y una metaplasia intestinal incompleta. ¿Cuándo es una metaplasia intestinal completa? Cuando nuestra mucosa gástrica empieza a presentar patrones citomorfológicos de intestino grueso. O sea, así cambian las células, parecen secretores llenos de moco. ¿Cuándo es una metaplasia intestinal incompleta? Cuando nuestra mucosa gástrica empieza a presentar patrones citomorfológicos de intestino delgado. ¿Y cuál es la peor? La incompleta. Porque cuando tenemos metaplasia incompleta en mucosa gástrica, hay que hacer seguimiento a ese paciente porque si no va a desarrollar un adenocarcinoma gástrico. Generalmente, como les decía, estos trastornos pueden terminar en procesos preneoplásicos, entre estos tenemos la displasia. Ya sabemos que la displasia es la alteración de la forma, estructura, tamaño y función celular. Y la displasia es evidentemente una forma de adaptación celular, pero irreversible. O sea, de la displasia para adelante, ¿qué viene? Cáncer. Entonces, hay que considerar bastante este término, ¿no? El epitelio obviamente se va a ver dañado por múltiples elementos. Aquí estamos radicales libres asociados a la inflamación. Estas lesiones deben ser, como les digo, tener un seguimiento clínico de especialidad estricto para evitar, ¿no?, cualquier tipo de lesión. Tenemos otras formas de gastritis menos frecuente. Tenemos una gastritis quística donde el epitelio foveolar sobre todo prolifera de manera abundante y genera quistecitos, ¿no? Pequeños quísticos, pequeñas lesiones quísticas que pueden ser protruyentes hacia la luz de la cavidad gástrica, por eso se llaman, asemejan pólipos, o pueden simplemente estar dentro de la propia mucosa gástrica. Luego tenemos lo contrario de la atrofia, vamos a tener gastritis hipertróficas y dentro de las gastritis hipertróficas tenemos la enfermedad de Menetrier.
Acá existe una hiperplasia difusa del epitelio foveolar acompañado de una hipoproteinemia. Entonces, ¿qué estamos hablando? Los pliegues gástricos aumentan su grosor, las glándulas gástricas aumentan su tamaño, cada célula de las glándulas gástricas aumenta su tamaño, porque ¿qué es pues una hipertrofia? Hipertrofia es el aumento del número, el aumento, perdón, del tamaño de la célula. Y si asociamos a esto hiperplasia, aumento del número de las células. Entonces la glándula crece, aumenta su tamaño y obviamente vamos a tener un aumento irregular de los pliegues gástricos, se va a manifestar sobre todo en fondo y el cuerpo gástrico. La característica más importante a nivel histológico, hiperplasia de las células mucosas foveolares, o sea, son las que más crecen, es por exagerado estímulo del factor de crecimiento beta transformador. Y aquí tenemos esta imagen, nosotros tenemos otra más grotesca todavía, ¿no? Porque aquí los pliegues gástricos se deforman, tienen aspecto cerebroide, y esa es una de las características principales de la gastritis hipertrófica. Otra forma de gastritis hipertrófica está asociada al síndrome de Zollinger-Ellison. Lo que les decía, ¿no? Cuando hemos pasado a la práctica, era que quién va a aumentar, qué célula de la glándula gástrica va a aumentar su tamaño individualmente y aparte su número. Las células oxínticas que secretan gastrina. Entonces, la exagerada secreción de gastrina te produce, pues, acá el síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Por qué? Porque existe, aparte de duplicamiento, grosor de la mucosa, existe un aumento, fíjense, 5 veces más el número de células parietales, son las que secretan, aparte de las células oxínticas, secretan también el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, acá el síndrome de Zollinger-Ellison tiene que tener seguimiento clínico porque puede desencadenar en un proceso displásico o maligno. Cuando ya vamos viendo lesiones tumorales, empezamos por los tumores benignos y los tumores benignos son los pólipos. ¿Por qué se va a llamar pólipo? Porque obviamente está derivando de un epitelio cilíndrico. Los pólipos pueden ser inflamatorios o hiperplásicos. Responden a un 75% de los pólipos gástricos, se asocian con una gastritis crónica, se observa en personas afectadas con Helicobacter pylori, incluso después de la erradicación de la bacteria, y los pólipos también tienen que tener seguimiento. ¿Por qué? Porque pueden terminar produciendo una lesión displásica. Ahora, hay pólipos de las glándulas fúngicas, ¿no? Y sobre todo se asocia a la denominada poliposis adenomatosa familiar, que es un trastorno genético, ¿no? O sea, familias íntegras tienen eso. Su relevancia va aumentando en los últimos años y obviamente el tratamiento es con inhibidor de la bomba de protones para que se inhiba la producción de ácido, lo que aumenta la secreción de gastrina, ¿no? Aparecen en el cuerpo, en el fondo, como lesiones protruyentes, con superficie lisa, pueden ser únicas o múltiples, asociadas con inflamación leve, moderada o severa. Cuando ahora estos pólipos aumentan de tamaño, ya pues cambia el nombre, ya se llama adenoma gástrico. Y representan hasta un 10% de los pólipos gástricos, el promedio de edad entre los 50 y 60 años, aunque nosotros en la casuística vemos en gente más joven, a partir de los 30 años. Puede acompañarse también de grados de displasia, pueden ser solitarios. Los que se consideran francamente mal benignos son los que son menores de 2 centímetros, pero cuando esto va aumentando ya hay que pensar mal, ¿no? Y al final terminamos con el adenocarcinoma gástrico. El término correcto es adenocarcinoma gástrico y es uno de los principales tumores epiteliales malignos del estómago. ¿Por qué? Porque el estómago tiene pues diferentes estructuras y vamos a encontrar otros tumores, ¿no? Pero aquí el adenocarcinoma gástrico. Tenemos obviamente rangos epidemiológicos que van a variar según la zona geográfica. Las localizaciones más frecuentes se asocian con presencia del ganglio centinela supraclavicular izquierdo. Hay personas que ni siquiera sospechan que tienen un cáncer gástrico, sobre todo en el sexo femenino, y aparece como foco metastásico en el ovario. A eso se llama tumor de Krukenberg, ¿no?
Bueno, dentro de la patogenia, mutación genética, afecciones de las células, dentro de las características clínicas, dependiendo, ¿no es cierto?, la evolución de estos, una edad media de presentación de 55 años, puede ser focalizado, difuso, el difuso, que compromete todo, ya saben que se llama linitis plástica. Ahora, los adenocarcinomas gástricos se clasifican según su localización y morfología macroscópica. Y entonces, por ejemplo, esta clasificación no se maneja mucho. ¿Por qué? Porque morfológicamente nosotros tenemos el cáncer gástrico precoz, el cáncer gástrico avanzado. Esta clasificación del precoz, del avanzado, ha sido totalmente anulada en la 10ª edición de Patología de Robbins. Sin embargo, hasta la 8ª edición, se especificaba con lujo de detalles cómo morfológicamente vemos un cáncer gástrico precoz, que era exofítico, plano deprimido o excavado. Y luego en el avanzado también tenemos el exofítico, el excavado y la linitis plástica, que es en base a eso los ejemplos que nosotros tenemos morfológicos, ¿no? Morfológicos, pero no se van a olvidar eso. El ganglio centinela en el área supraclavicular izquierda y el tumor de Krukenberg. También tenemos otros tumores asociados al tejido linfoide propio de las mucosas, y aquí tenemos el linfoma, y se llama linfoma MALT, y es un linfoma no Hodgkin. Generalmente es de presentación, los síntomas de presentación más frecuentes, dispepsia, dolor en epigastrio, pérdida de peso, linfoma MALT o un linfoma no Hodgkin, como les digo. Por las células endocrinas tenemos tumores carcinoides, y los tumores carcinoides son los peores, porque la célula neuroendocrina que está en la mucosa gástrica elabora pues diferentes sustancias, serotonina, calcitonina, y ahí produce un sinfín de manifestaciones clínicas que confunden, ¿no? Entonces los tumores carcinoides son tumores también no solo del estómago, sino de todo el tracto gastrointestinal. Dentro de las manifestaciones clínicas, la incidencia puede ser hasta la 6ª década de la vida. Los síntomas van a depender de hormonas producentes. O sea, el paciente puede venir con una alteración de la coagulación y ni siquiera uno sospecha que se trata de un tumor carcinoide en estómago, ¿no? No van a olvidar que la célula neuroendocrina es parte del sistema neuroendocrino difuso. Y si ustedes no se acuerdan qué son las células del sistema neuroendocrino difuso, les sugiero volver a histología, y en histología, en el libro de Gardner, tienen todo un cuadrito de todo lo que elaboran las células del sistema neuroendocrino difuso, ¿no? Son masas intramurales o submucosas, también, como les digo, puede haber en el intestino, etcétera. Y obviamente el estómago no está exento de los tumores estromales, que se llaman tumores de His, ¿no? Muy bien, hasta ahí es patología esófago-gástrica. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, mañana vamos a continuar con lo que resta de intestino delgado y colon. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos mañana virtualmente, por favor, por mi patita. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, doctora.